Gloria al Señor. Dios me lo bendiga. Como que no, como no funcionó. Como que se acabó la fuerza. Pero bien, vamos para adelante. ¿Pueden sentarse? Damos gracias al Señor. Qué bonita presencia del Señor en nuestras vidas cuando adoramos. Y hablaba con mi niña, pero ahorita aquí vamos para la casa porque la traje, están enseñando aquí también la música, ¿verdad? Que vaya, ya la vamos metiendo. Y cuando íbamos de regreso platicaba con ella y me decía: papi, me estoy aprendiendo este canto que es de adoración al Señor. Me decía ella. Y le digo: pues mija, le voy a decir algo, le digo, ¿verdad? No solo el canto es adoración para el Señor. Todo lo que hacemos en nuestra vida, le digo yo, es adoración al Señor, le decía. Cuando tú me obedeces, estás adorando al Señor. Cuando le obedeces a mami, estás adorando al Señor. Cuando se comporta bien en la escuela, le decía, está adorando al Señor. Qué bonito que le enseñemos a nuestros hijos cuál es la adoración. No es ese el tema, nomás quería traerlo porque me da gozo realmente el que Dios me haya permitido tener estos hijos, ¿verdad? Y estas niñas, hijas, son hijas, no hijos, ¿verdad? Pero el hijo viene en camino, ¿verdad? Gloria al Señor. Y fíjense que yo me gozaba estudiando esta enseñanza, me gozaba porque cómo es Dios, cómo dicen que en el camino va acomodando el asunto, ¿verdad? Pero yo mientras estudiaba la enseñanza, y esto se va dando cuenta por qué, porque no se lo voy a decir ahorita, ¿verdad? En transcurso de la enseñanza le voy diciendo por qué, y te va a decir, por eso era, ¿verdad? Entonces mire, 4 pasos para vencer el temor. Hay muchos más, pero quisiera hablar de 4 pasos para vencer el temor. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo en un tiempo de temor, en un tiempo de miedo. Permítame, hermanos, que dejen mi agua por acá. Voy a bajarme. Los nervios me olvidan hasta el agua, pues. Entonces, estamos viviendo en tiempos de temor, de miedo, de incertidumbre, de tantas cosas. Pero realmente, para ir entrando en una introducción, ¿qué es temor? ¿Qué es miedo? Y estudiaba un poquito acerca del temor y lo que es el miedo, que son a veces cosas muy diferentes a las que a veces pensamos nosotros, o a las que creemos nosotros. Y fíjense que siempre que hablamos de temor, a veces lo confundimos el temor con el miedo. Pero no. Cuando realmente sabemos que es Dios el que se presenta a nuestra vida y leemos la palabra de Dios, y en la palabra de Dios encontramos que si no hacemos ciertas cosas, vamos a tener ciertas recompensas o tragedias, o cámbiale como usted quiera. Pero usted se da cuenta que Dios realmente cuando se trata de Dios, como usted sabe que es Dios, realmente no es miedo, sino que es reverencia, es respeto, porque tú sabes que es Dios. Entonces, hay un tipo de miedo que se llama filial. El filial es cuando usted sabe que es Dios y lo que hace es, usted no le tiene miedo, usted lo está respetando con su manera de comportarse, con su manera de actuar, porque usted quiere honrarlo a Él. Entonces ese no es miedo, ese es temor, respeto hacia Dios. Está el otro que se llama el servil. Servil es otro temor, pero es de un temor del cual a veces se predica mucho de acá en la iglesia. ¿Y cuál es ese miedo o ese temor? De que usted la predicación viene y le dice, tienes que arrepentirte porque si no te vas a ir al infierno. Entonces esta persona adquiere un temor, un miedo, pero no busca a Dios porque sienta gratitud en su corazón, no busca a Dios porque se sienta agradecido con Dios, sino que busca a Dios porque quiere simplemente librarse del infierno. O sea que es una manera también de temer, pero es una manera que lo voy a hacer porque tengo que hacerlo, porque si no, como el pueblo de Israel,
El pueblo de Israel, todos los decretos y todas las leyes que habían sido puestas, dadas a Moisés por medio de Dios, era unas leyes que se cumplían en aquel tiempo porque el pueblo tenía miedo a morir. No era, porque estoy agradecido con Dios y no voy a hacer esto, porque respeto a Dios no voy a hacer esto. No, era por la única manera de mantenerse el pueblo con vida. Porque era un tiempo en el cual no era que en el momento que se cometía el error, el acto, el pecado, cualquier cosa, en ese momento descendía la ira de Dios y consumía al pueblo o consumía a la persona, o era sacado por el pueblo o por la tribu y apedreado afuera. Entonces de esa manera es que se mantenía haciendo las cosas que Dios decía. Otro temor que hay es el temor que es infundado. ¿Cuál es el temor infundado? Si no vas a la iglesia, le dice al niño, ¿verdad? Al venir te cae. Un temor infundado. Un temor que usted le está obligando o forzando a la persona a que haga las cosas, porque si no, usted va a recibir X cosas. Entonces un un temor que se está infundando en los hijos o en un compañero de trabajo o en el trabajador o alguien que viene y lo amenaza, está infundando un miedo en usted. Entonces a través de ese miedo infundado, ¿qué es lo que hace usted? Mantenerse cohibido, mantenerse alejado, mantenerse en regla, en muchas cosas. Entonces son tres tipos de temor para ir vamos viendo cuál es, qué es lo que está sucediendo. Entonces nos vamos a la palabra de Dios. Lucas, versículo 1. Lucas, versículo 1. Lucas capítulo 1, perdón, versículo 13. Dice de la siguiente manera, sobre el versículo, dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temáis, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora sí ya vamos entendiendo más o menos por qué estaba hablando yo del hijo, ¿verdad? Ahora, pero ¿quién era Zacarías? Para hablar del contexto. Zacarías era un sacerdote. Era uno de los sacerdotes que ofrecían los sacrificios en ese tiempo o llevaban los inciensos en el altar a Dios. Pero en esta ocasión, entre todos los sacerdotes que habían, dice que echaban suerte. O sea, como que dice, rifaban a ver quién le va a tocar ahora llevar el sacrificio delante del Señor. Y yo, ¿sabe que soy un poco metiche allí, me meto tanto? Y yo decía, ¿por qué había eso de suertearlo? Como cuando se dice, ¿verdad? ¿Y quién va conmigo a predicar? Y no hagan línea, pues nadie se acercó, ¿verdad? Yo pienso que en ese tiempo quizás el temor que había, acuérdense que había un temor de los sacerdotes llegar al lugar santísimo a ofrecer un sacrificio delante del Señor, porque si se encontraban ellos de una manera incorrecta, eran muertos en ese momento. Entonces yo creo que yo creo, no lo dice la Biblia. Yo creo que los sacerdotes decían, ¿sabe qué? La vamos a sortear porque nadie quiere. Como acá cuando le dice, ¿qué quiere servir? Nadie quiere, pues hay que decirle, tú te toca, ve tú. Entonces quizás nadie quería llegar a ofrecer el sacrificio porque tal vez te sentían temor, porque estamos hablando del temor. Yo nomás estoy ahí pensando, pero ya vamos a ir entrando en el tema. Entonces creo que nadie, pero echan suerte y le toca a Zacarías llevar el incienso delante de la presencia del Señor. Y cuando llevaban el incienso delante de la presencia del Señor, este es el contexto del que estamos hablando, atrás del 13, el pueblo de Israel estaba afuera. El pueblo de Dios estaba fuera del templo, esperando cuál era el mensaje que el sacerdote iba a traer después de salir del incienso. El asunto es que cuando él entra y está, dice, enfrente, se le parece un ángel a la par de él, y es donde él tiene miedo, y él le dice el ángel, soy el ángel Gabriel. Así que para los que hagan ayuda del ángel Gabriel, que muchos se menciona este ángel, que mucha gente dice, lo voy a agarrar yo como mi protector. Hay gente que agarra ángeles, dice yo quiero el ángel este, yo quiero el ángel otro, ¿verdad? Y andan agarrando ángeles de amuleto.
Pero aquí se le aparece el ángel Gabriel, dice la palabra de Dios, y le da el mensaje de que va a tener este hijo. El pueblo dice que se encuentra afuera orando. Fíjense, no estaban de party, estaban orando para ver cuál iba a ser el mensaje de Dios que iba a traer al pueblo. ¿Cuántos estaban orando hoy para ver cuál era el mensaje que Dios les iba a traer? Fue eso que si no me sale tan bien, le voy a echar la culpa porque no oró por mí, ¿verdad? Si no me sale tan bien, así que ahora ya voy libre de pecado. Mire, entonces viene y realmente aquí se le aparece el ángel, dice que él tiene, mire, le damos el 14, de donde estábamos ahí. Dice, y tendrás gozo, estábamos 1:13, así. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de tu nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Sabe de que hay cosas que estoy haciendo yo ahora de que casi en mi principio de padre, ¿verdad? Que empecé, no hacía. Y hoy desde ya yo estoy entregando a ese bebé que viene en camino, entregándolo en las manos del Señor. Entregándolo que ya sea bautizado, que ya sienta la presencia del Señor ahí adentro. ¿Por qué? Porque estoy viendo que es bíblico. Por eso le digo, cuando yo estudiaba esta enseñanza, me gozaba porque hubieron cosas de que dije yo, wow, esto es para mí. Tengo que recibir esta palabra y tengo que hacer no lo que hizo Zacarías, porque esto sigue aquí más. El asunto que Zacarías, él responde y dice, ya yo soy viejo. Y yo decía, pues yo también. Por eso, ve cómo va la enseñanza. Si usted sigue leyendo ahí, dice Zacarías, yo soy viejo y mi mujer también de avanzada edad. ¿En qué voy a notar? Dice él. Fíjate, apenas estamos en la introducción. ¿En qué voy a notar? Dice él. De que es cierto, como una manera de decirlo. ¿En qué manera voy a notar que sí va a suceder así? Y aquí viene el asunto. Le dice, pues te vas a quedar mudo. Por eso yo, antes de que mi esposa me dijera que estaba embarazada, yo le decía, tú ya estás embarazada. Antes que me lo dijera, porque qué tal si él no le creía. Ella me decía, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pasando? Yo le decía, estás embarazada. Ella era la que no me creía, pero no se quedó muda, gracias a Dios. Entonces se da cuenta de aquí lo que sucede, algo bien dramático, que usted podría, que le gustan las novelas, ¿verdad? Se podría dar cuenta de qué dramático es este asunto aquí. Porque, y es realidad, se queda mudo y dice que le dice el ángel que va a hablar hasta que el hijo nazca. Oiga, 9 meses mudo. Eso no es tanto el asunto. El asunto es que ahora él va a salir frente al pueblo. ¿Y qué le va a decir al pueblo? Imagínense a mí que digan, el hermano Luis pasa a predicar y de repente me quedo yo aquí, sin decirles una palabra. Y el pueblo orando afuera, esperando el mensaje de Dios. Y él sale hablando sign language, hablando a señas. Y el pueblo pues diría, ¿qué le pasó a este? Ya sabe cómo somos nosotros, ¿verdad? No, a lo mejor había pecado, ¿verdad? Es que así somos nosotros. No podemos ver que a nuestro hermano le pase algo o esté pasando ciertas circunstancias que lo primero que decimos es, ha fallado. Algo ha hecho en su vida. Por eso que se encuentra de esa manera. No podemos ver un matrimonio pasando circunstancias que rápido lo acusamos y decimos, no, algo han hecho. Por no venir a la oración los viernes, decimos, empezamos, ¿verdad? Por no haber venido el domingo pasado. Por no haber venido el miércoles a la Santa Cena. Y empezamos a hacer cuestiones. Y son cosas que a veces Dios está permitiendo, aún a veces para fortalecer la familia, o para fortalecer el hogar, o para hacerlos ver ciertos puntos que no estamos viendo. Ahora sí vamos a entrar en el mensaje. Fíjese, ¿se ha preguntado en algún momento usted, ¿he sentido miedo? ¿Ha sentido miedo en algún momento usted? ¿Se ha encontrado en circunstancias que diga, ¿y qué voy a hacer? ¿Se ha encontrado diciendo, pero ¿y si no lo logro?
¿Y si no se hace? Primer punto, guarda tu fe en medio del temor. Guarda tu fe en medio del temor. Dios nos ha dado, dice, a cada uno una cantidad, una porción de fe. A cada uno nos ha dado una cantidad. Eso habla Pedro. Que nos ha dado a cada uno una porción, una cantidad de fe. O sea, no puede decir ustedes diciendo, no tengo fe. Porque a todos se nos ha sido dado. ¿Por qué? Porque Dios siempre nos ha dado algo. ¿Para qué? Para que lo multipliquemos. El asunto es, ¿estamos multiplicando esa medida de fe que Dios nos ha dado? ¿Es posible tener miedo y fe al mismo tiempo? Porque el miedo es una emoción. El miedo es una emoción. Pero la fe es algo espiritual. Y acuérdense que las emociones son pasajeras. Podemos sentir las dos cosas al mismo tiempo. Podemos sentir miedo, pero a la vez que decimos, sí, tengo miedo. Sí, se ve difícil la circunstancia. Sí, está sucediendo todo esto, pero tengo una fe. Tengo un Dios. Tengo un Dios de fortaleza. Recuerdo las circunstancias en las que me encontraba en cierta ocasión y aquí estoy en pie. Estoy en victoria. Entonces pueden estar las dos circunstancias. Es más, y no pueden estar. Yo creo que siempre van a estar el miedo y la fe. Pero no podemos permitir que la circunstancia, que el miedo opaque nuestra fe. Es posible que hubiéramos logrado algunas cosas. Es posible que tal vez nos hubiéramos graduado de la universidad. Es posible que tal vez tuviéramos una empresa. Es posible que tal vez tuviéramos unos dones más desarrollados. Es posible muchas cosas. Pero el miedo muchas veces ha podido más que nuestra fe. El miedo ha podido más que nuestra fe. Guarda tu fe en medio del temor. En el momento que el temor llegue a tu vida, vámonos delante de la presencia del Señor. Y digámosle, tengo miedo. Digámosle, Señor, tengo miedo. Pero quiero que tu Espíritu Santo me dé la fuerza y la valentía para enfrentar esta enfermedad, para enfrentar esta circunstancia, para enfrentar esta pandemia. Sinceramente, para nosotros que estamos en Cristo, hay ciertas cosas que hacemos, las hacemos porque la ley nos manda que las hagamos. Pero no debería ser porque tenemos miedo. No debería ser por eso. Porque díganme, ¿qué tanto puede pasar? Pues nomás morirse, ¿qué más? Nomás morirme, ¿qué más? ¿Y cuál es el problema de morirnos para nosotros que estamos en Cristo? Ahí está el asunto. Sí, ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces no debería de haber ningún miedo en nosotros que estamos en Cristo. Cuando empezamos a cerrar la célula, muchos me llamaban, hermano, que no es cristiano usted, que no sé qué. Así, hermano, como lo está oyendo. ¿Por qué va a cerrar? Porque primeramente le decía yo, disculpa, hermano, te voy a decir esto, voy a cerrar porque yo estoy sujeto a un pastorado. Y después el pastor está sujeto a leyes. Créanme lo que me dice, si aún con las leyes está diciendo que cerremos, pero si a mí mi pastor no me dice, mientras no me dé el ok, pastor, que cerremos, no cerramos.
Porque el pastor es nuestro líder. Y a él es el que le habla a Dios y él le va a dar el ok y cuándo también. Porque va a haber un momento que van a haber leyes que vamos a tener que desobedecer. Van a llegar momentos que vamos a tener que desobedecer leyes. ¿Por qué lo vamos a desobedecer? Porque son leyes que a veces van a ir en contra de lo que es la palabra de Dios y no podemos sujetarlas a ellas. ¿Y qué si después de estas palabras me estén esperando allá afuera? Porque algunos transmiten en vivo a veces que aquí el mensaje. Y estén las autoridades allá afuera esperándome por la palabra que estoy diciendo. ¿Qué de eso? No hay ningún temor. No debe haber ningún temor. ¿Qué si soy encarcelado? No deben de haber ningún temor. Porque en la cárcel también hay gente que necesita la palabra del Señor. Está triste el asunto. Segundo, no temamos porque Dios tiene el control. No temamos porque Dios tiene el control. Y nadie se va antes de tiempo. Y esto no implica solo a los cristianos. Esto sea cristiano o no sea cristiano usted, Dios es el que tiene la decisión en nuestra vida. Hasta aquí llegaste, seas cristiano o no seas cristiano. Le sirvas a Dios o no le sirvas a Dios, hasta aquí llegaste. Simple. Y no hemos captado esa parte, por eso es que vivimos en miedos y temores. Ay, es que mis hijos están chiquitos, ¿y qué voy a hacer? Pues a mí me viene uno en camino, no me preocupo. Porque Dios tiene el control. Dios le dará otro papá. Aleluya. Sí, porque algunos también le dicen, pues la señora está joven, pues. Otros le dicen, jura, mi amor, jura que si yo me muero, no te vas a volver a casar. Sí, eso pasa, tantas cosas que uno escucha. Pero júramelo. En la tumba está la mujer ahí, te juro, te juro. ¿Se da cuenta? Dios tiene el control. Y mire lo que dice Lucas 1:38. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de presencia de ella. Cuando María ve al ángel, ella siente temor. Cuando Zacarías ve al ángel, dice que entró mucho temor. ¿Sabe qué es lo que sucede? Nosotros tenemos miedo a lo desconocido. Y a usted y yo se nos puede aparecer un ángel también y le tenemos miedo porque tenemos miedo a lo desconocido. Por eso no queremos morirnos, porque desconocemos dónde nos va a tocar el lugar, pues. Si usted y yo estuviéramos conscientes y plenamente seguros que al morir vamos delante de la presencia del Señor, usted dijera, pues me voy, como decía el Pablo. Pablo estaba tan convencido que decía, de mi parte, pues ahora mismo me fuera con él. Pero por amor a vosotros, les conviene que esté aquí en la tierra. El ángel se le presenta a María, imagínense, le dice lo que va a suceder y hablándole de lo que sucede. Ahora, si usted sigue estudiando esos pasajes allí, María se encuentra en un momento triste en su vida como ser humana. Embarazada en ese tiempo, sin ningún esposo, sin estar casada. Si ahorita ya en Afganistán las mujeres no pueden andar destapadas, no pueden estudiar, no tienen voz ni voto, pues casi similar era en ese tiempo.
¿Qué le tocaba a María? Sacarla afuera y apedrearla. Ese era lo que a ella le tocaba. Sin embargo, mire ella, ¿qué dice? Que se haga conforme a tu voluntad. Atiende esa palabra, tal vez con muchas incertidumbres por ahora. ¿Y ahora qué le voy a decir a José? Y aún José viene, ¿se acuerdan que José todavía sale huyendo y dice, me voy antes que esto me lo carguen a mí? Porque algunos, aún sabiendo que es de él, aún así se van. Imagínense la vida de María en este momento. Pero aún así ella recibe y dice que sea como acepta, atiende el mensaje del ángel. Lo atiende. ¿A pesar de qué? De las críticas, de las circunstancias, de lo que puede suceder, aún de perder su propia vida. Porque ¿qué es lo que estaba María aquí segura? De que Dios tenía el control. Ahora usted y yo lo que hacemos, sí tenemos el control, pero el del televisor. Y no se lo presta a nadie, ¿eh? Y si usted se ha escuchado por ahí, siempre, qué rápido va el tiempo, pues. Siempre andamos diciendo, Dios tiene el control. Pero ya lo decimos de una manera, ¿cómo se dice? Automatizada, pero sin ningún sentido la palabra. Porque cuando Dios tiene el control, no importa las circunstancias, yo sigo con gozo. Como decía el hermano Lorenzo, estamos pasando por esas circunstancias, pero aquí estamos gozando la presencia del Señor. Si fuera a México, no me quedo. Estaba jugando México ahora, pues, porque hay que tener la iglesia vacía. También está jugando El Salvador. Pero yo, como tengo mi Salvador, que es el primero que le debo honra y gloria, lo dejé grabando. No, mentira. No lo dejé grabando, no, mentira. Qué bien podría haberlo hecho, pero no. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando vienen las circunstancias, Dios tiene el control, sí, pero usted anda arrastrando la colcha. Si Dios tuviera el control, usted estuviera en gozo, en alegría, siempre acá sirviéndole al Señor. Vamos a ir avanzando. Tercero, que el temor no te quite el gozo. Ya estaba entrando ahí en el gozo. Que el temor no te quite el gozo. Porque nomás llega el temor y se apodera de nosotros. Y al apoderarse de nosotros, se va el gozo. Y al irse el gozo, ¿qué sentido tiene su vida y la mía? Si el gozo que tengo yo, ¿cómo es? Bueno, a ver, ¿se da cuenta? El mundo no se lo dio, no se lo puede quitar. Entonces, pero cuando se lo quita, mire, que le lleves esto bien en mente. Cuando a usted se le acabe el gozo, es que el mundo se lo dio. Dije al pastor, tengo que aprender, pastor, pues tengo que aprender. Lléveselo bien. Cuando usted no tenga gozo, es que el mundo se lo había dado. Y cuando el mundo se lo dio, el mundo se lo quitó. Dice 2 Timoteo 1:7. ¿Qué es lo que dice? Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De amor, de poder y de ¿qué? Dominio propio. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. ¿Qué es una cobardía? No sea cobarde, no deje a su esposa. No sea cobarde, no deje a sus hijos. No sea cobarde, no deje el trabajo. No sea cobarde, no salga corriendo. No sea cobarde, predique la palabra. No sea cobarde, no importa que digan que no la estás haciendo, no importa. Porque muchos dicen eso, es que el hermano no la está haciendo. ¿Y qué sabes tú? Hazlo tú, pues.
El asunto es que muchas veces no se ha llegado el momento en que Dios va a derramar bendición que sobre y abunde en la vida del hermano y lo va a levantar, y entonces va a decir: yo quisiera estar con ese grupo. No dejemos que nada de eso nos quite que el miedo venga a interrumpir, porque sí, hay muchos aún entre nosotros, a veces los intimidamos. No creo que la haga. ¿Sabe por qué? ¿Por qué que decimos esas palabras? Porque creemos que el hermano con su fuerza la va a hacer. Y como el hermano también se la cree que con su fuerza la va a hacer, dice: es cierto, no puedo. Voy a colgar los guantes. No, cuelga los tenis de una vez. No los guantes, los tenis de una vez. Porque ya los tenis cuando los vamos ¿verdad? Así que no cuelgue los guantes, cuelgue los tenis de una vez. No dejemos que el temor los quite el gozo. No importa lo que los demás digan. No, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. De poder. ¿Sabe qué? A veces cuando hablamos de poder, creemos que poder es como el hombre araña, ¿verdad? Que tira tela de araña. Creemos que esos son los poderes que tenemos nosotros de los que son los superhéroes, o de Superman que tira los rayos láser. No, poder es algo bien sencillo. Poder es que usted puede hacerlo. El hermano puede sentarse. Eso es fácil así. Puede levantarse. Ese es poder. ¿Qué es lo que decía Pedro? Levántate y anda. Y decía uno: y andó. Creemos que el poder es ese. No, el poder es el que Cristo hace. Usted y yo no tenemos poder. El poder es el que Dios es el que nos da. Ni nos da, solo nosotros somos el canal de bendición. Que fluya, que pase nomás. Pero yo tengo el don de echar fuera demonios, dice. Y a veces es el que anda endemoniado. Sí. Que yo desato y ato, ¿no? Y a veces ni nuestra propia vida está suelta. Usted y yo, hermano, no tenemos nada. Lo que tenemos es la presencia de Dios en nuestra vida. La misericordia de Dios en nuestra vida, que es la que hace fluir. ¿Qué es la que hace fluir la palabra del Señor? ¿Qué es lo que hace fluir un milagro? Pero no es porque usted y yo somos aquí los superhéroes, no, nada de eso. Estamos aquí por la pura misericordia de Dios. Nadie es más, nadie es menos. Y si alguien se siente más, creemos que es el más menos, dijo Jesús. Si alguien se cree más, dijo Jesús, hágase que no sabe nada. El que es más, dijo. Hay muchos miedos. Hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Les tienen miedo a las arañas. Hasta yo también. Tienen miedo a dormir solos. Tienen miedo a dormir solos, pero tratan mal a la señora. Y la señora los manda al sofá. Tienen pánico a las alturas. Mi esposa, cuando la conocí, no podía dormir con la luz apagada, que sentía que se la llevaba el cucuy. Puras presencias, puras mentiras de Satanás. Y eso, que los miedos, que es lo que hacen, te tienen atado. Ves demonios en donde no lo hay y quieres andarle sacando el demonio a todos. Dice que hemos sido libres con la libertad que Cristo nos ha dado. Y donde está el Espíritu de Dios, dice que hay libertad. Si como cristianos, si el Espíritu de Dios está en nosotros, no puede haber ocasión a un demonio en nuestra vida. Allá usted y yo se abrimos puertas para que Él entre. Y es lo que tenemos que tener cuidado, de ir cerrando esas puertas. Y yo ir cerrando el mensaje también. 3, dijimos que el temor no te quite el gozo. 4, que tu fe sea tan grande que asuste al miedo. Que tu fe sea tan grande que asuste al miedo. A veces el temor es tan grande
que cuando queremos atravesarlo, el miedo no nos deja. Tan grande el miedo que aún nuestra fe a veces no alcanza para poderlo atravesar. Pero ahí es donde vamos con el poder que nos ha dado Cristo. Ahí vamos con el amor que nos ha dado Cristo. Ahí vamos con el dominio propio. A mí no me domina el miedo. A mí no me domina lo que diga la gente. Ahora, si están hablando de cosas que usted está haciendo, pues en cierta, pues entonces sí, lo va a tener dominado, porque no es irreprensible. Y al no ser irreprensible, entonces hay autoridad sobre los demás, sobre nosotros. Pero si somos irreprensibles, aún Satanás no puede tocarnos. Porque el Espíritu dice que cuando recibimos a Cristo hemos sido sellados con el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir sellado? El sello de propiedad de Dios. Usted y yo le pertenecemos a Cristo. Y al pertenecer a Él dice que estamos en sus manos. Y el estar en sus manos dice que no hay quien lo arrebate. El asunto es que muchas veces nos saltamos como el niño, ¿verdad? Cuando están los niños de 2, 3 años, se quiere andar, se van a caer y ellos se jalan. Porque quieren empezar a caminar, quieren correr. No quieren gatear, quieren correr de una vez. ¿Y qué es lo que hace? Se sueltan de la mano de papá o de mamá. Se sueltan de la mano de aquel que quiere cuidar, proteger. Pero el que habita bajo el abrigo del Altísimo dice morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, dice, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Óigame, tonto, qué miedo pues. ¿Qué miedo puede haber? Aleluya. Aquí en Zacarías, si leeremos el 1:57 para ir cerrando. Y ahí hay un título que dice nacimiento de Juan el Bautista. Cuando Elizabeth dice, se cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, su misericordia se reconciliaron con ella. O sea que mira, estas peleadas estaban con ella. Dice que se reconciliaron con ella, como que tampoco le habían creído a ella. Pero el asunto dice, y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidarlo al niño y le llamaban, dice, como el nombre del padre, Zacarías. El asunto es aquí que como el papá no podía hablar, todavía no había dicho qué nombre le iban a poner al niño, así que pues digámosle Luisito, digámosle Juan, pues Juan se llama el papá, digámosle Andrés, pues Andrés se llama el papá. Y la gente empezó a decirle, pues ya tenía, oiga, ¿cuándo tenía? ¿A los cuántos lo trajeron al niño para circuncidarlo? 8 años, dice. Todavía no tenía nombre. Así es que todo ese tiempo le habían dicho al niño quizás Zacarías. O no, porque dice a los 9 días, ¿verdad? Perdón, ¿qué dice? Al 8º, dice día, sí, fue al día, no fue año, hermano. Yo ya me fui más lejos porque quiero ponerle tanto dramaticismo, pues. Mire, a los 8 días le habían pasado al niño diciendo, Zacarillita. Así hablamos nosotros, ¿verdad? Zacarillita. Pero aquí el asunto es de que viene, dice el 60, pero respondió su madre y dijo, no. Como las madres cuando mandan, ¿verdad? Dijo, no, se llamará Juan. Y yo me imagino quizás a Zacarías solo viendo para allá, para acá, y sí, queriendo decir sí, ¿verdad? Y no podía. Entonces entra el 61 y le dijeron, ¿por qué no? Porque no hay nadie, dice, en tu parentela que se llame de ese nombre.
O sea, que por ley querían ponerle como se llamaba. O sea, nadie se llama Juan. ¿Por qué le vas a poner Juan? Nosotros a veces te traemos tantas tradiciones, muchas veces. Por el almanaque queremos ponerle el nombre. Oh, porque es bíblico. Hablaba con un compañero y dice, es que es bíblico, por eso le quiero poner así. Pero primero hazte cristiano, tú, le decía yo. Creen que el nombre es mágico, creen que es un amuleto y creen que por eso lo va a proteger Dios. 62. Entonces preguntaron, dice, por señales. Entonces preguntaron por señales a su padre cómo quería llamarlo, cómo que quería que se llamara. Y pidiendo una tablilla, y todavía no hablaba, pidiendo una tablilla, escribió, dice, diciendo, Juan es su nombre. Dice, todos se maravillaron. Fíjese que ya porque se maravillaron, digo yo, porque ahora ya no va a haber problema, pues la mamá dice que se llama Juan. Y él le confirmó que se llama Juan, entonces todos tranquilos. Aquí no va a haber ningún problema, pero cuando el problema está que no que se llame Juan, no que se llame Toño, no que se llame, y ahí tapa hasta el hijo en vez de ser una bendición se vuelve una discusión. Y dice el 64, al momento que dice que fue abierta en ese momento dice, al momento fue abierta su boca y su lengua habló bendiciendo a Dios. ¿En qué momento el ángel del Señor ha llegado a nuestra vida? A decirnos que tendremos un hijo. Y no un hijo literal. Tal vez será un hijo espiritual. Alguien que se está acercando a nuestras vidas, en la cual quiere que tú seas un mentor en su vida. Y nosotros nos hemos quedado como Zacarías, mudos, sin creer tal vez que es Dios. Es el ángel de Dios que nos está hablando, que nos está poniendo a alguien para hacer la voluntad de Dios. Creámosle al Señor, creamos su palabra. Cuando sintamos de parte de Dios hacer algo, hagámoslo. Y cuando no sienta, hagámoslo. Porque David le decía a su alma, alma mía, bendice a Jehová. Alma mía, bendice a Jehová. Y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos los beneficios de Dios. Porque al olvidar los beneficios de Dios, nos quedaremos mudos. Y no predicaremos esta palabra. Y no hablaremos de las maravillas del Señor. Viviremos atemorizados, viviremos con miedos. Viviremos asustados del qué dirán, de cómo me mirarán. Mientras estemos haciendo la voluntad de Dios, no importa cómo lo miren. Todos los apóstoles fueron muertos por causa de la palabra del Señor. Por causa de no obedecer las leyes de aquel tiempo. Por eso le digo, preparémonos mejor. Para que en un momento vengan esos días en los cuales tendremos que desobedecer algunas leyes por amor a la palabra del Señor. Pongámonos de pie. Damos